Hola, queridas alumnas y alumnos. Vamos a continuar con nuestro repaso de las categorías gramaticales y hoy vamos ya con los pronombres. Una vez tenemos claros ya las categorías de sustantivo y determinante, podemos seguir adelante con los pronombres que son similares o con ciertos parecidos al determinante, pero evidentemente son otra categoría. Y empezamos por definirlos. ¿Qué son los pronombres? Y sobre todo, ¿para qué sirven? Los pronombres son una categoría o una clase de palabras que representan a los sustantivos, personas, cosas, pero también a hechos que son conocidos por quienes están hablando, quienes están en la comunicación. Por tanto, sobre todo podemos decir que se usan para sustituir a los sustantivos o algunas acciones. Todos ellos, sustantivos y acciones, siempre son ya conocidos por quienes están hablando. No es información nueva. Os digo que son muy similares a los determinantes porque veréis cuando veamos las clases de pronombres que son prácticamente las mismas que determinantes. Simplemente debéis tener como noción básica que sustituyen al sustantivo, a diferencia del determinante que ya sabéis que siempre acompaña al sustantivo. Esta vez el pronombre no va con sustantivo, sino que lo sustituye. Aquí tenéis un ejemplo de cómo el pronombre sustituye a determinante y sustantivo. En este boli es mi boli. Veis que este es el pronombre que sustituye a este boli y que mío es otro pronombre, que ya veremos el tipo que es, pero creo que ya podéis adivinar que es un posesivo, que sustituye a mi boli. Aprovecho para recordar que las categorías gramaticales nosotros las estudiamos diferenciándolas por colores. Los sustantivos iban en negro, boli en este caso, y los determinantes en azul claro. Ahora, esta nueva categoría, que son los pronombres, los vamos a distinguir con el color morado. ¿De acuerdo? Bien, si os parece, vamos un poco más adelante y vamos a ver ya los tipos. Pero antes quisiera recordaros que si existen clases de palabras diferentes es porque las necesitamos los hablantes. Un pronombre existe por el sencillo hecho de que decir este es mío es mucho más fácil y más corto que decir este boli es mi boli, ¿verdad? Eso se llama economía lingüística. Y es tan sencillo como que si cuando hablamos podemos utilizar menos palabras, pues tanto mejor. Vamos ya con los tipos o clases de pronombres. Como veis, tenemos 8 tipos de pronombres y la mayoría son los mismos que los determinantes, así que no hay que aprenderse demasiado la lista. Para empezar, veis que en lugar de tener artículo, no hay pronombres artículo, no existe, tenemos pronombres personales. El resto demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos son igual que los determinantes y hay un último tipo que sí es diferente y es nuevo, que son los relativos, que puntualizo que este curso solamente los voy a mostrar, pero no los vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Simplemente os los mostraré para que sepáis que existen y os suenen cuando los vayáis a estudiar otro curso, pero no los vamos a dar. Y vamos ya con el primer tipo de pronombre, que son los personales. Y veis que tenemos una lista larga, son muchos, pero los vamos a dividir en 3 bloques para que sea más fácil distinguirlos. Digo distinguirlos y no aprenderlos porque los pronombres hay muchísimos, pero no necesitáis aprenderlos. Ya los conocéis todos, porque los usáis. Sois hablantes de castellano
y por eso ya los conocéis. Simplemente necesitáis distinguirlos como pronombres, pero no hay que aprenderlos de memoria, solo usarlos. Vamos pues con los personales y veis que tenemos un primer bloque que son los de sujeto. Estos son los más sencillos que ya conocéis, yo, tú, ella, etc. Después tenemos un segundo bloque que pone de objeto. Esto es por la función que hacen dentro de la oración. Los conoceréis también quizá como pronombres personales átonos. Y un truquito para distinguirlos es que estos, cuando los usamos oralmente o los vemos escritos, aparecen siempre sin preposición. Aparecen siempre sin preposición. Hago un inciso que espero que os sepáis las preposiciones. Bueno, de todas formas haremos otro vídeo con ellas. Y el tercer bloque son los pronombres tónicos o con el truquito de que sí llevan preposición delante. Vamos a verlo mucho más fácil con ejemplos. Aquí tenemos un primer ejemplo de cómo usamos los pronombres personales con compré un libro para mí. Si sustituimos el sustantivo libro y el pronombre mi que va delante, fijaos, con una preposición, sería mi un pronombre tónico porque lleva delante preposición. Si sustituimos el sustantivo libro, digo, y para mí, tenemos me lo compré, donde me y lo serían los pronombres que sustituyen. Veis también he leído una reseña, sustituimos el sustantivo reseña, la he leído, o regalé un balón a mi hermana, le sería el pronombre que sustituye, hice una tarta a mis padres, sustituimos tarta y a mis padres y ponemos los pronombres se, porque es a ellos, la tarta, hice. Y finalmente recoge ese papel. Veis que tenemos aquí el pronombre detrás. Vamos a marcarlo bien diferenciando pronombre y verbo. Y así veréis que recoge es el verbo y lo el pronombre. ¿Por qué va detrás? Simplemente porque es un imperativo, es una orden. Recoge tú ese papel. Por eso el pronombre se pone detrás, no es por nada más. Ahora os aconsejo que cojáis varios de sus pronombres personales y hagáis vosotros ejemplos, ¿de acuerdo? Y así es como los podréis ver mejor y distinguir mejor. Continuamos con los pronombres demostrativos, que son muy sencillos. Simplemente puntualizo que, a diferencia de los determinantes demostrativos, recordad que son los de las tres distancias, este, ese y aquel, las distancias entre quien habla y de lo que habla. A diferencia, digo, de los determinantes, aquí aparece el neutro. Y en lugar de ese, aparte, quiero decir, de ese, tenemos también eso. O sea, los neutros esto, eso y aquello, aparte de este, ese y aquel, que sí que aparecen, también como pronombres. Y si os parece, por los pronombres demostrativos y los posesivos, vamos a pasar rápido porque son muy sencillos. Simplemente que veáis que en ejemplos como tu bici se parece a la mía sustituye a determinante mi, determinante posesivo mi y sustantivo bici. Tu bici se parece a mi bici. En lugar de decir todo eso, simplemente ponemos mía. ¿De acuerdo? Las nuestras molan más, por ejemplo, nuestras camisetas, etc. Voy rápido porque me interesa ir ya a los indefinidos que, si son un poquito más complicados, es porque hay muchos. Y recordad que su significado es de cantidad imprecisa. Y ahí metemos muchas palabras que quizá no se ajustan del todo a ese significado de cantidad no concreta, pero sí están relacionados. Me refiero a indefinidos, pronombres o determinantes indefinidos como nada, que sí que es preciso, es cero, pero se meten dentro de este saco, u otros. Veis que hay muchos
y lo mejor es usarlos con muchos ejemplos y así que nos suenen, no hay que aprenderlos de memoria, simplemente que nos suenen y distinguirlos como determinantes y pronombres indefinidos. Ya sabéis que cuando sea determinante irá con sustantivo y cuando sea pronombre no. Aquí tenemos el ejemplo de algunos sabían la noticia, donde algunos es pronombre indefinido, sustituiría a algunas personas. Luego, no quiero nada, donde nada también sería pronombre indefinido. Sabes demasiado, podríamos decir sabes demasiadas cosas, usando un determinante indefinido. Y escogimos varias fresas o lo que sea. Bien, pasamos a los pronombres numerales, que son también muy sencillos, ¿verdad? Son igual que los determinantes, pero sin el sustantivo detrás. Tengo 14, podría ser, siendo aquí pronombre, podría venir de tengo 14 años, donde 14 sería determinante y años sería el sustantivo. Por favor, deme 2, sería un ejemplo, deme 2 barras de pan. Ya ha llegado la decimoprimera persona, donde decimoprimera, si va con persona, sería determinante y en este caso, como no, es pronombre. ¿De acuerdo? Espero que no, voy rápido, pero espero que no tengáis muchas dudas, ya que, como veis, aquí lo importante es comprender cómo funciona el pronombre. Después ya usarlos es más sencillo. Y vamos con el tipo de pronombre que os he dicho que no vamos a estudiar este curso, pero sí que quiero que los veáis y que os suenen para otro próximo año, que son los relativos. Y aquí simplemente deciros que en este ejemplo de ayer recibí el correo y ayer me escribiste un correo, tenemos dos oraciones y no tiene sentido, ¿verdad? Repetir la palabra correo. Ayer recibí un correo, ayer me escribiste un correo, con que pongamos aquí en medio un pronombre que es relativo, ya unimos las dos oraciones. Ayer recibí el correo que me escribiste. No tiene más y no le voy a dedicar más tiempo, ya que os he dicho que este curso no los vamos a estudiar. Me interesan más los pronombres interrogativos y exclamativos que, al igual que los determinantes, irán dentro de una interrogación. Recordad que en castellano, cuando escribimos de manera formal, se pone el símbolo delante y detrás. Y, como veis, aquí detrás no hay ningún sustantivo. Aquí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, en qué te vas a poner, podría hacer referencia a qué ropa, ¿no? Donde ahí sí que sería determinante, perdón, por ir con ropa. ¿Cuántos han venido? ¿Cuántas personas? ¿Dónde vives? Sería en qué lugar. Bien. Bien, aquí solo ya recordaros que cuando van en interrogaciones y exclamaciones, los pronombres van con tilde, ¿de acuerdo? Y yo creo que hasta aquí ya el repaso es suficiente. Simplemente os queda ya volver a mirar el vídeo si lo necesitáis con más detenimiento, ir parándolo cuando lo necesitéis y ahora sí, vosotros debéis pensar ejemplos con todos estos tipos, cuantos más mejor, para aprenderlos bien. No se trata, recuerdo, de aprenderlos de memoria, sino de que vayáis pensando y utilizándolos. Y cuando los leáis o los oigáis, que seáis conscientes de que son pronombres. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, que os adelanto ya que será el adjetivo. Mucho ánimo con las categorías y hasta pronto.